de que debía emprender la traducción de la devoción de la cruz. Es idea de Tieck, que apareció con el título alemán de Die Andacht zum Kreuze, en el primer volumen del Spanisches Theater de Schlegel en 1803. Estamos de acuerdo, sigue Cardona, con el profesor Franz Bach cuando dice que Tieck quizá haya sido quien mejor haya intuido las posibilidades y límites de la recepción de Calderón durante la época de la Ilustración y durante el Romanticismo. Y ahora sí, sigue Cardona, podríamos empezar a pensar en la lectura de los autos sacramentales por los románticos y en su perplejidad, aceptación y comprensión, toda vez que con Tieck, no con Schlegel, se abre la posibilidad de caminar hacia una moderna escena europea, la cual gustará de destruir a cada paso la ilusión realista. Aunque bueno, es cierto que es Schlegel el que hace el trabajo. Bueno, me corrijo, necesito corregirme, sin duda alguna. Quien obra esta recuperación de Calderón es August Wilhelm von Schlegel, en su Teatro Español de 1803, pero a instancias de Tieck, y en sus Lecciones sobre arte dramático y literatura de 1808. En 1818, el poeta inglés Shelley, el poeta inglés Shelley, traduce El mágico prodigioso de Calderón, por ahí tengo los fragmentos, bueno, no lo traduce entero, hace una traducción de El mágico prodigioso de Calderón. Y por supuesto, por influencia de Schlegel. Shelley sigue a Schlegel. Y en 1831, en 1818 Shelley, y en 1831 el poeta polaco Juliusz Słowacki aprende español para leer El Quijote y a Calderón, del que acabará traduciendo El Príncipe Constante, iniciando una larga tradición de calderonismo o calderonianismo polaco que llega hasta a Grotowski, que usa El Príncipe Constante precisamente para la mayoría de sus ejemplos didácticos, docentes, magistrales y teóricos. Pero el canon del teatro español seguía diciendo en aquel momento: el repertorio de nuestro teatro clásico tal como se representa hoy en todo el mundo, desde España a Rusia, donde llegó gracias a él, se debe al teatro español de 1845 del conde Adolf Friedrich von Schack, el gran erudito que, además de traducciones de poesía persa e india, nos devolvió a nuestros poetas árabes en Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, libro que fue traducido por Juan Valera. Bueno, esto decía o esto suponía, pero he de corregirme y me corregiré. Por eso he tardado tanto tiempo, porque necesitaba tener delante muchos libros y muchos materiales para estar seguro de lo que decía y no a matacaballo como tuve que escribir esto. Cuesta creer que tantos genios vivieran en tan poco espacio, en lo que ahora se conoce en Madrid como el barrio de las letras. Lope de Vega y Cervantes vivieron en la misma calle, que cortaba la calle donde estaba la casa de Góngora, que se acabó quedando Quevedo. A Felipe III le gustaba la danza más que el teatro, pero a Felipe IV le entusiasmaban las comedias y a veces aprovechaba para hacer redadas de autores y que le improvisaran una comedia. Cuenta el portugués Pedro José Supico de Moraes en sus apotegmas políticos, citados por Eustaquio Fernández de Navarrete, que en una de estas redadas, en la que los escritores compartían carruaje, dice así Eustaquio Fernández de Navarrete citando a Pedro José Supico de Moraes: don Pedro Calderón hurtó unas peras a Luis Vélez, y como ambos improvisasen una comedia de la creación del mundo delante de Felipe IV en sus saraos privados, haciendo Calderón el papel de Adán y Luis Vélez el de Padre Eterno, dijo aquel de repente: Padre Eterno de la luz, ¿por qué en mi mal perseveras? Padre Eterno: porque os comisteis las peras, y juro a Dios y esta cruz que os he de echar a galeras. Hizo luego Adán larga relación y extenso alegato disculpando su hurto y descubriendo otros de Luis Vélez, quien exclamó con regocijo universal:
por el cielo superior y de mi mano formado, que me pesa haber criado un Adán tan hablador. Tuvo esta comedia un saladísimo coloquio de Adán y Eva, en que se dijeron tantas ternezas que Moreto, que hacía la parte de Abel, impaciente por salir al teatro, lo interrumpió con un desenfadado rasgo, entonces muy aplaudido. Adán: Eva, mi dulce placer, carne de la carne mía. Eva: mi bien, mi dulce, mi alegría. Abel, al paño: estos me quieren hacer. No solo eran famosos los autores, sino también los cómicos. Bueno, aquí ya no hablo de Calderón, sino de la Calderona, que es un asunto completamente distinto. María Calderón. Hablo también de Marizápalos, sobre la que escribió un drama Jaroslav Vrchlický, el traductor checo de Calderón. O sea, ya con esto ya despacho. Es que claro, intento compendiar ahí como una sardina en lata, como un botillo de erudición, como un salchichón lleno de... Intento compendiar todos los datos posibles que puedan servir a mis alumnos en el futuro. Bueno, aquí está ya el Calderón checo. En Bohemia, en la lengua bohemia, en checo, a Calderón se lo conoce por las traducciones de Jaroslav Vrchlický. Y bueno, creo que lo que sigue ya no es sobre Calderón, pero voy a confirmarlo. Creo que esto es todo lo que les digo sobre Calderón, y encima lo que les cuento es una anécdota donde meto ahí, donde se juntan todos los autores del Siglo de Oro para que les suenen los nombres y poco más. Bueno, sí, algo más. Bueno, esto es sobre Lope, ya que la hija monja de Lope sigue allí cuando muere Lope, pero esto es sobre Lope. Esta historia es sobre Lope. Aquí vuelvo a la juventud de Calderón. Tanto Lope de Vega como Calderón habían sido soldados y acabaron en sacerdotes. Velázquez se inspiró para pintar su... Claro, esto sí, Velázquez sí se inspiró en Calderón para pintar la rendición de Breda, esto sí. Velázquez se inspiró para pintar su rendición de Breda, o Breda, en los versos de El sitio de Breda de Calderón, acción, claro, que conoció como soldado, pero claro, yo he interpretado eso de una manera ambigua. Habré leído en algún lugar que como soldado que era, conocía bien la batalla, cuando al final nada de eso. Lo que escribe sobre el sitio de Breda le llega por una crónica latina, nada de experiencias, ahí la experiencia no cuenta, es una obra latina, es erudición pura. El marqués de Spínola recibe las llaves de la ciudad de Justino de Nassau. Justino, yo las recibo y conozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Y, naturalmente, pongo la ilustración de la rendición de Breda, de Velázquez, que sí, aquí, si de Calderón ha sido inspiración una crónica latina, de Velázquez han sido los versos de Calderón, su inspiración. Pero, como sacerdote, a Calderón le pusieron muchas pegas por escribir para el teatro, que no le habían puesto a Lope de Vega. Aquí hay una diferencia, claro, entre los dos sacerdotes, porque Lope de Vega se hizo familiar de la Inquisición, tuvo ese rasgo de agudeza y se hizo familiar de la Inquisición para que no lo molestaran. Contestó al patriarca de las Indias, bueno, ya lo había dicho, lo que pasa es que, claro, en fin, esto merece una corrección, desde luego, un reaposentamiento. Contestó al patriarca de las Indias que lo criticaba. Si es bueno, no me obste. Si es malo, no se me demande. Calderón, que introdujo en España la forma italiana de la ópera, que aquí acabaría llamándose zarzuela, por hacerse algunas de ellas en el Palacio de la Zarzuela, murió en 1681. Y con él, el teatro del Siglo de Oro. Y aquí terminaba mi exposición sobre Calderón y sobre el teatro. Con Calderón doy por terminado el teatro. Claro, naturalmente, ya se vio, Sor Juana Inés de la Cruz tiene
obras de teatro también, pero son muy calderonianas. Así que podemos decir que sí, que con Calderón se acaba el teatro. Y terminaba la exposición con una proyección, que me sigue pareciendo recomendable, solo que el enlace me parece que también lo voy a tener que cambiar. Porque el enlace estaba en el archivo de Radio y Televisión Española, en una sección llamada A la Carta, pero ahora el gobierno socialcomunista, que teóricamente está en contra del imperialismo yanqui, de la globalización y muy a favor de las lenguas indígenas, de las lenguas autóctonas, de preservar la lengua, de defender la lengua, algunas más que otras, pues ese gobierno ha cambiado el nombre de A la Carta, que tenía cierto encanto porque recuerda la concepción de una obra, del índice de una obra como la minuta del banquete, como el menú del banquete, en Fielding, en Henry Fielding, en las aventuras de Joseph Andrews. Propone esta comparación de que un menú es como la minuta de un banquete, por lo tanto, en los medios audiovisuales también un catálogo podría considerarse que es un restaurante que sirve a la carta. Bueno, pues se han cargado esto de a la carta y ahora lo llaman Play. Le han cambiado el nombre, un nombre perfectamente castellano y castizo, perfectamente español, por Play, y han hecho un cambio que es añadir una carta, una presentación obligatoria pegada a los materiales, para que ahora cada vez que encendamos estos materiales de archivo que tenemos pagados, y espero que no los eliminen, porque la televisión ha sido en el siglo XX la verdadera educadora, y los materiales educativos tenemos que buscarlos en la televisión. Así que es algo debido y justo que la televisión pública tenga un archivo donde podamos buscar estos materiales de manera gratuita y proyectarlos en las aulas. Proyectar a la verdadera educadora, que es la televisión, en estos establecimientos subalternos de la educación que siguen siendo las aulas. Bueno, pues en Play, ya no a la carta, sino en Play, sigue estando una obra que bueno, me parece imprescindible. Yo la pongo siempre, no dura mucho, son 25 minutos, con 12, pero claro, con 12 ahora se suma la carta de Play. El Mágico Prodigioso. El Mágico Prodigioso es un programa especial para televisión presentado por Francisco Valladares para conmemorar el tricentenario de Calderón en 1981. Tiene escenas de grandes actores, de los más grandes actores, recitando los versos más conocidos del teatro de Calderón. Se dice lo esencial de su biografía. Y es, vamos, pues como para que el profesor le dé a un botón y esté haciendo molinete con las manos, sentado apaciblemente, dejando que Francisco Valladares y Francisco Rabal y Fernando Fernán Gómez enseñen lo que hay que enseñar sobre Calderón, que lo van a hacer desde luego mejor que cualquier profesor en tanto que al recitado y en tanto que a la presentación en los lugares originales. Empiezan en la iglesia de San Francisco el Grande, donde debería estar enterrado Calderón, pero bueno, ya sabemos que se perdió. Es obligado ver este programa, El Mágico Prodigioso. Mucho mejor que mi simplificación, o sea, como simplificación y como resumen de la obra de Calderón, desde luego, mucho mejor que mi simplificación de nació en Madrid, fue soldado y sacerdote. Muchísimo mejor. Algo, ya lo digo, necesario. Naturalmente lo pongo en la caja con su actual enlace, que es Play, ya no a la carta. Al mismo tiempo, esto se hizo para Televisión Española, o así lo entiendo, un segundo, no, parece ser... No se hizo para Televisión Española. Es un programa de Nodo, del noticiario cinematográfico, en la sección documentales en color. Acabo de ver la marca de agua. Es de Nodo. A pesar de que tiene también el sello de RTV, tiene también la marca de Nodo. Lo que pasa es que el archivo Nodo está en la Filmoteca Española. Ah, sí, esto está en la Filmoteca Española. De acuerdo, es un nodo, no es un
no es un programa de televisión. Es un documental cinematográfico que se proyectaba antes de las películas y que no acaba con el franquismo, sino que perdura, y ya vemos hasta fecha tan tardía como el tricentenario de Calderón. Bueno, pues otro nodo, menos espectacular, pero también muy recomendable, lleno de material gráfico adecuado y de explicaciones que coinciden en su selección de datos con la del programa presentado por Francisco Valladares. Tenemos también Calderón Vivo. Es más breve, son solo, parece ser unos 10 minutos o no llega a 10 minutos, Calderón Vivo. Yo siempre pongo estos dos documentales que además repiten ideas, poniendo uno un día, poniendo otro en otro, poco a poco se van asentando los datos y las imágenes, que las tiene muy buenas y muy variadas. En cuanto a esa presentación de Calderón por nuestros más grandes actores, y en esto hacemos caso a Quintiliano, que decía que había que aprender de los grandes actores y de su declamación, tengo que precisar que esas escenas entre Francisco Rabal y Fernando Fernán Gómez en El alcalde de Zalamea no proceden de ningún alcalde de Zalamea, sino de una película que se llama La leyenda del alcalde de Zalamea, de 1973. La leyenda del alcalde de Zalamea, que en su mayoría o en buena parte está en prosa, está prosificada, y solo dejan en verso algunas escenas grandilocuentes y magníficas y recordadas por todos, como precisamente las que aparecen recortadas y expuestas en este documental cinematográfico Calderón Vivo. Calderón Vivo no, El mágico prodigioso. Aunque creo que en Calderón Vivo también, bueno, en fin, que no proceden de una representación teatral, sino de una adaptación libre, prosificada, pero que conserva algunos versos, algunas partes versificadas importantísimas. Esto me ha llevado, como suele pasar, a IMDb, de Internet Movie Database, y encuentro asombrosamente que solo han colacionado, solo han encontrado, me parece sorprendente, 40 películas en toda la historia del cine desde 1914, en la que hay precisamente una versión del alcalde de Zalamea. En 1914 se hace un alcalde de Zalamea por Adrià Gual y Juan Solá Mestres. Dos directores, Adrià Gual y Juan Solá Mestres, naturalmente hispanos, pero en 1920 tenemos una versión alemana de Ludwig Berger, también del alcalde de Zalamea, Der Richter, Der Richter von Zalamea. Después tenemos muchas versiones, muchas alemanas. Ha quedado claro que los alemanes tienen a Calderón como parte de su tradición, al igual que los ingleses, al igual que los polacos. Hay muchas versiones alemanas. Dame Kobold, es decir, la dama duende. Muchas versiones lo son del alcalde de Zalamea una y otra vez, y también de la dama duende una y otra vez. Hay versiones en... Vaya, esto no sé si es finés o estonio. El M on unta, esto no sé si es finés o estonio. El director es... me sale una cantidad obscena de... Sí, es finés. Una versión finesa. Más versiones alemanas. Un capítulo en la serie Nuestro amigo el libro, dedicado a la vida y el sueño de Segismundo. Luego tenemos 13 representaciones en primera fila, en el programa de teatro Primera Fila. Tenemos El astrólogo fingido, esto es entre 1963 y 65. El astrólogo fingido, Casa con dos puertas, es mala de cerrar, claro, adaptación, porque es mala, La dama duende. La dama duende es una de las comedias que más se ha representado en el cine, junto con El alcalde de Zalamea. También La vida es sueño y poco más. Es que veo que se repite Dame Kobold,
Por cierto, de este cobalt es de donde viene el cobalto, porque los mineros pensaban que encontraban esos minerales extraños porque unos duendecillos traviesos y sinvergüenzas que eran, en fin, que tenían ese nombre de cobalt, hacían porquerías con él. Bueno, Absalón, claro, de los cabellos de Absalón. Hay versiones griegas. Hay una versión francesa de la Cisma de Inglaterra, presentada como Enrique VIII. Muchas versiones alemanas. Y esto que está latinizado, de Goran Markovic. Esto es una... Osma Sednica y Lizivot y Esan. O sea, eso es. O la vida es sueño. Osma Sednica, Osma creo que es octava, pero sí, de Goran Markovic, que es un gran director. Esta es la más reciente que aparece aquí citada, del año 2007. Pero es poco, es muy poco. Y yo entiendo que es porque Calderón no es fácil. No es fácil de hacer, de adaptar, lo veo perfectamente razonable. Pero vamos, de una manera fiel, como decía Borges, que se busca a los clásicos, se ha estado adaptando a Calderón de manera interrumpida desde 1914 y salvo en los años 30, me parece que no ha quedado año en el que... Sí, no ha quedado año sin una versión calderoniana, salvo en los años 30. Lo cual puede ser sintomático, dado que muchas de estas versiones calderonianas son alemanas y en los años 30 quizá estaban en otras cosas. Bueno, pero en los 40 no, en los 40, en 1948, ya pasada la Guerra Mundial, tenemos El casado casa quiere de Gustavo Martínez Solares, que es, bueno, es una adaptación también una adaptación calderoniana, un tanto más libre. Radio y televisión española. Primer acercamiento, epidérmico, esencial. Después, en IMDb tenemos una lista de posibilidades audiovisuales, de vías audiovisuales con las que dar a conocer a Calderón, que es un autor plenamente audiovisual, es un autor de teatro, con lo cual toda su obra está destinada a la representación y a la figuración y a la plasmación y a la recitación, a la plasmación en imágenes y a la recitación y a la declamación por cómicos y por actores. Así que no es un sinsentido ver qué adaptaciones hay, porque toda su obra está hecha para ser adaptada y puesta sobre las tablas. Él no conocía el cine, pero creó la ópera en España, así que no creo que andara muy lejos de la posibilidad cinematográfica, de las posibilidades que da el cine. Después tendríamos que ir a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que tiene una página de autor, tiene una página del autor Calderón de la Barca, con biografía, catálogo de obras, catálogo de estudios, imágenes de espectáculos, fonoteca con actores recitando sus obras, imágenes que son menos de las que yo me esperaba, y enlaces. Es una página muy rica en la que uno puede ver sobre todo imágenes y estudios. Pero ante todo me importa la página de Calderón de la Barca en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, porque contiene, vaya, lo tenía, aquí está, contiene, entre los estudios, ahora entraremos en detalle, porque claro, los estudios los ofrece de manera caótica, pero verdaderamente caótica, entonces voy a dar una ligera orientación para manejarse con los estudios calderonianos antes de pasar a una orientación para leer la obra calderoniana, que también es un laberinto. Podemos acabar hechos monstruos de nuestro laberinto citando al propio Calderón, monstruo de su laberinto. Este texto, este estudio, es el texto de... Bueno, es un estudio que contiene un texto, por eso me importa, un texto que no está incluido en las obras completas de Pedro Calderón de la Barca, al igual que no lo está esta carta al patriarca
que, bueno, en fin, ha de encontrarse por otras vías. Estas obras completas de Ángel Balbuena Briones son solo las obras dramáticas. Por lo tanto, esta obra, que aparece en forma virtual, editada por Edward Wilson en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, es importantísima porque, ya lo digo, no están las obras completas, la podemos leer aquí, con una edición filológica exquisita. El texto de la deposición a favor de los profesores de la pintura de don Pedro Calderón de la Barca. ¿De dónde sale este texto? Empieza Edward M. Wilson, del Emmanuel College de Cambridge, en Inglaterra. En 1936, dice Wilson, Ernst Robert Curtius reimprimió esta obra en el Romanische Forschungen, Investigaciones Románicas. El texto principal utilizado por el ilustre romanista alemán era el del cajón desastre literato, etc., nuevamente corregido y aumentado por don Francisco Mariano Nifo, tomo cuarto en Madrid, en la imprenta de Miguel Escribano, año de 1781, páginas 25-43. Parece que no conoció la primera edición de esta obra, que se intituló Cajón desastre o montón de muchas cosas, buenas, mejores y medianas, etc., por don Francisco Mariano Nifo, tomo cuarto, con licencia en Madrid, en la imprenta de don Gabriel Ramírez, calle de Atocha, frente a la Trinidad, Calzada, año de 1761. Es decir, este texto de Calderón lo hemos conservado gracias a un libro de 1761, gracias a un periodista, publicista, Francisco Mariano Nifo, que lo salvó, lo imprimió, lo dio a la imprenta, lo dio a la luz en 1761. Y bueno, tal como queda editado por Wilson, vamos a ver, aquí está, es como sigue. Deposición hecha por don Pedro Calderón de la Barca en favor de los profesores de la pintura en el pleito con el Procurador General de esta villa de Madrid sobre pretender se les hiciese repartimiento de soldados. Es decir, vamos a tener un Calderón en prosa. Vamos a tener a Calderón en prosa. Porque, claro, en la obra dramática, la única prosa que hay, aparte de las acotaciones, que evidentemente no siempre han de ser de él, incluso pueden ser de una oreja, es decir, de alguien que va a la comedia, se la aprende de memoria, luego llega a su casa y la escribe. Esos son los orejas. Y escriben la comedia, y naturalmente, si hay una acotación, él no sabe cómo la pondría el autor, la añade de su puño y letra. Bueno, como digo, en las obras de teatro están las acotaciones, muchas veces son muy líricas, altamente poéticas, pero la mayoría de las veces no hay garantías de que sean del autor, de Calderón. La única prosa que hay son las cartas, porque cuando en una obra de teatro del Siglo de Oro alguien saca un papel, saca una carta, lo lee en prosa. Esa es la única parte en las comedias del Siglo de Oro que está en prosa. Las cartas, los papeles que se sacan, y luego se sigue en verso normalmente. Así que vamos a tener una muestra, y anticipo que magnífica, de la prosa calderoniana, y además sobre un problema que yo exponía a mis alumnos a propósito de Velázquez en esta presentación del siglo XVII, lo tratado por Buero Vallejo, y vamos, por muchísimos otros autores, pero Buero Vallejo hace la síntesis de todos los problemas velazqueños. Si los pintores son obreros, son trabajadores manuales o son trabajadores intelectuales. Y en esta polémica, en esta disputa, Calderón avanza y da su testimonio a favor de los pintores, diciendo que naturalmente son profesores de las artes liberales, son a su manera nobles y no se les puede romper esa hidalguía metiéndoles soldados en su casa, obligándolos a meterles soldados que además rompen su trabajo. Sin embargo, hay que recordar que Lope de Vega, que naturalmente era un profesor de las artes liberales y un gran intelectual, no tuvo ningún empacho
en meter soldados en su casa, pero es que el soldado que tenía, además se conserva su espacio en la casa de Lope de Vega, en ese barrio de las letras. Calderón no vivía allí, vivía un poco más adelante, subiendo por el Prado, pero vamos, sí.